La galaxia había conocido la paz durante 10.000 años. 47 especies diferentes se habían unido bajo la bandera de la coalición estelar. Intercambiaban bienes a través de las estrellas. Compartían conocimiento y tecnología. Construyeron grandes ciudades en mundos distantes y vieron crecer a sus hijos sin conocer el significado de la guerra. Era una edad dorada que parecía que duraría para siempre. Entonces llegaron los Cathar y todo cambió. Nadie sabía de dónde venían. Algunos decían que salieron arrastrándose de los espacios oscuros entre galaxias donde nunca había llegado la luz. Otros creían que eran un castigo del universo mismo. Pero todos coincidían en una cosa. Los Cathar eran la muerte encarnada. Sus naves no estaban hechas de metal como los buques normales. Estaban vivas. Masivas criaturas de carne y hueso habían sido retorcidas y moldeadas en armas de guerra. Sus cascos palpitaban con una enfermiza luz verde, y sus armas disparaban haces de puro odio que podían fundir la armadura más fuerte. Se movían por el espacio como una plaga de langostas, y no dejaban más que cenizas a su paso. El almirante Zylos estaba en el puente de su buque insignia y observaba el fin de todo lo que había conocido. Era un Borán, un ser alto de piel azul y 4 brazos. Había servido a la coalición durante 200 años y nunca había perdido una batalla. Pero hoy sería diferente. Hoy lo perdería todo. La batalla de Prisma Central se suponía que sería una victoria decisiva. La coalición había reunido 3.000 de sus mejores naves de guerra. Tenían las mejores tripulaciones y las armas más avanzadas. Confiaban en que podrían detener el avance Cathar y hacerlos retroceder a la oscuridad de donde vinieron. Estaban equivocados. El enjambre Cathar ascendía a millones. Por cada nave que la coalición destruía, 100 más tomaban su lugar. No temían a la muerte. No se retiraban. Simplemente seguían viniendo con un hambre que no podía ser satisfecha. Zylos vio cómo el crucero Esperanza Eterna explotaba en una bola de fuego. 3.000 almas perdidas en un instante. A su lado, el acorazado Voluntad de Hierro fue destrozado por tentáculos Cathar. Su tripulación gritaba en el vacío mientras las criaturas alienígenas irrumpían a través del casco. Una a una, la flota más grande que la galaxia jamás había reunido estaba siendo reducida a escombros flotantes. El almirante dio la orden de retirada, pero sabía que ya era demasiado tarde. Menos de 300 naves escaparon ese día. El resto fue consumido por el enjambre. Sus tripulaciones fueron masacradas o capturadas con fines demasiado horribles para imaginar. En las semanas siguientes, los Cathar se adentraron más en el espacio de la coalición. Mundo tras mundo cayó ante su hambre. Antiguas civilizaciones que habían existido durante millones de años fueron aniquiladas en días. Los Beltrión, maestros de la música y el arte, fueron silenciados para siempre. Los Coranos, científicos brillantes que habían descubierto los secretos del universo, se convirtieron en poco más que alimento para el enjambre. Los Teranos, diplomáticos que habían negociado la paz entre especies durante generaciones, observaron impotentes como su mundo natal ardía. La comandante Valara era una de las supervivientes teranas. Era un ser pequeño con piel plateada y grandes ojos oscuros que habían visto demasiado sufrimiento. Antes de la guerra, era conocida por su naturaleza gentil y su capacidad para encontrar un punto en común entre enemigos. Ahora pasaba sus días ayudando a los refugiados a escapar del enjambre en avance y sus noches teniendo pesadillas sobre aquellos a quienes no pudo salvar. Los supervivientes huyeron hacia el borde exterior de la galaxia, donde las estrellas eran pocas y la esperanza aún menor. Se reunieron en una luna helada llamada Cátara 9. Miles de millones de seres de docenas de especies, todos apiñados en búnkeres subterráneos destinados a una fracción de su número. La comida era escasa, la medicina más escasa, y los Cathar se acercaban. Fue durante una de las interminables reuniones del Consejo que alguien mencionó a los humanos. La sala quedó en silencio ante la palabra. Los humanos eran algo así como una leyenda en la coalición. Habían sido descubiertos 2 siglos antes. Una especie joven que apenas comenzaba a explorar las estrellas. La coalición los había recibido al principio. Pero cuando el Imperio Catari atacó la Tierra, la coalición había optado por permanecer neutral. Habían abandonado a la humanidad para enfrentar a los Corati solos.
Contra todo pronóstico, los humanos habían ganado. Habían hecho retroceder la invasión Corati y se habían establecido como una fuerza a tener en cuenta. Pero nunca habían perdonado a la coalición por su traición. Habían construido algo llamado el velo, una barrera impenetrable alrededor de su espacio que ningún sensor podía perforar y ninguna nave podía cruzar. Se habían retirado de los asuntos galácticos por completo y no se les había oído desde entonces. El almirante Zylos desestimó la idea de inmediato. Los humanos no querían tener nada que ver con la coalición. Lo habían dejado muy claro. Acercarse a ellos sería inútil en el mejor de los casos y peligroso en el peor. ¿Qué pasaría si los humanos se hubieran aliado con los Catar? ¿Qué pasaría si estuvieran esperando a que la coalición se debilitara antes de asestar el golpe final ellos mismos? Pero la comandante Valara veía las cosas de manera diferente. Había estudiado a los humanos antes de su retirada. Conocía su historia, su cultura, sus valores. No eran una especie cruel. Estaban heridos y enojados, sí, pero no eran malvados. Y habían demostrado una notable habilidad para luchar contra probabilidades imposibles. Argumentó su caso ante el Consejo durante horas. Habló de desesperación y esperanza. Habló de redención y segundas oportunidades. Habló de un universo donde incluso los viejos enemigos podían convertirse en nuevos amigos ante una amenaza mayor. Al final, el Consejo acordó intentarlo. No tenían nada que perder. Se transmitió un único mensaje hacia el velo. Era simple y directo. Explicaba la situación, la amenaza, la desesperación. No ponía excusas por el pasado. No exigía ayuda. Simplemente preguntaba. El mensaje terminó con una sola frase que la comandante Valara había escrito ella misma. Sabemos que no merecemos su ayuda, pero la pedimos de todos modos porque son nuestra única esperanza. Luego esperaron. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Los Catar se acercaban cada día más. Sus exploradores habían sido avistados en el borde del sistema. La batalla final se acercaba, y de los humanos, solo había silencio. Pasaron 3 meses desde que se envió el mensaje, y los humanos no habían respondido. La mayoría de los supervivientes de la coalición habían perdido la esperanza. Creían que los humanos habían ignorado su súplica o que nunca la habían recibido. Quizás el velo bloqueaba las transmisiones entrantes tan eficazmente como bloqueaba todo lo demás. Quizás la humanidad simplemente había optado por dejar que la galaxia ardiera. El almirante Zylos se paró ante un mapa holográfico del sistema e intentó planear una batalla que sabía que no podía ganar. Su flota se había reducido a 92 naves. Algunas eran buques de guerra adecuados, pero la mayoría eran cargueros y naves mineras convertidas que habían sido armadas con cualquier arma que se pudiera encontrar. Contra todo el poder del enjambre Catar, durarían quizás una hora. Los informes de inteligencia eran sombríos. Se había detectado al anido madre Catar acercándose al sistema. Era una criatura más allá de la imaginación, una luna viviente que servía como el cerebro de todo el enjambre. Donde ella iba, miles de millones de Catar la seguían. Había supervisado personalmente la destrucción de una docena de mundos de origen. Y ahora venía por Catar a 9. La comandante Valara se negó a perder la esperanza. Cada día revisaba las matrices de comunicación en busca de cualquier señal de respuesta. Cada día se decepcionaba, pero seguía revisando porque la alternativa era aceptar que todos los que había conocido estaban a punto de morir. Lejos, más allá del velo, el mensaje había sido recibido. El capitán Daniel Harris estaba sentado en sus camarotes a bordo del USS Centinela y leía las palabras de la comandante Valara por 100ª vez. Tenía 43 años con canas apareciendo en sus sienes y líneas en su rostro que hablaban de noches sin dormir y pesadas cargas. Se había unido a la Armada a los 18 años, justo después de que terminara la guerra catarí, y había pasado toda su vida adulta preparándose para un conflicto que esperaba que nunca llegara. El Centinela era su nave. Tenía 3 kilómetros de metal negro y tecnología avanzada, el producto de 2 siglos de innovación humana. Mientras el resto de la galaxia creía que la humanidad se había retirado al aislamiento para lamerse sus heridas, la verdad era mucho más interesante.
La humanidad había pasado esos 200 años aprendiendo, creciendo y construyendo. El velo no era una prisión. Era un capullo, y el centinela era lo que había emergido de él. La teniente comandante Katie Morrison entró en sus aposentos sin llamar. Era su oficial ejecutiva y su amiga más cercana. Una mujer de 40 años con cabello rojo y una actitud de no tonterías, que le había valido el respeto de cada marinero a bordo. Había estado con él desde su primer mando, y confiaba en su juicio más que en el suyo propio. Se sentó frente a él y miró el mensaje en su pantalla. El Consejo ha estado debatiendo durante 3 meses, dijo. Necesitan tomar una decisión. Harris asintió lentamente. La situación era complicada. La coalición había abandonado la Tierra cuando más los necesitaba. Millones habían muerto porque las grandes potencias de la galaxia habían elegido no involucrarse. Todavía había gente en la Tierra que lo recordaba, que todavía cargaba con la ira como un fuego en sus corazones. Pero también había gente que creía en algo más grande, que creía que aferrarse a viejos rencores no era lo mismo que justicia, que creía que permitir el genocidio cuando se tenía el poder de detenerlo era tan malo como cometerlo uno mismo. La almirante Patricia Webb era una de esas personas. Era la comandante del Consejo de Defensa de la Tierra, una mujer de unos 70 años que había luchado en la guerra Karati como oficial joven. Había perdido amigos y familiares en la invasión. Tenía todas las razones para odiar a la coalición por su traición, pero había votado a favor de ayudar de todos modos. La decisión se decidió en el último momento. El Consejo estaba dividido casi por igual. Algunos argumentaron que la Tierra debería permanecer oculta y dejar que la galaxia se destruyera a sí misma. Otros argumentaron que la humanidad tenía la obligación moral de actuar. Al final, el voto del almirante Webb había sido el decisivo. Enviaremos ayuda, había dicho, pero seremos cautelosos. Una sola nave. Si esto es una trampa, perdemos una nave. Si es genuino, una nave será suficiente. El capitán Harris no había cuestionado la decisión. Simplemente había preparado a su tripulación para la guerra. El centinela estaba tripulado por 500 de los mejores hombres y mujeres que la Tierra tenía para ofrecer. El ingeniero jefe Nathan Cole era un genio que entendía el motor cuántico de la nave mejor que nadie. Era un hombre grande con manos suaves que podía sonsacar milagros de máquinas que no tenían por qué funcionar. La teniente Cristina Reyes era la oficial de navegación, una mujer joven con reflejos rápidos y una comprensión instintiva de la geometría espacial. El teniente Ryan Peters manejaba las operaciones tácticas con la tranquila eficiencia de un cirujano. El oficial de armas Scott Palmer conocía cada sistema de la nave y podía hacerlos cantar. La alférez Laura Michey gestionaba las operaciones y mantenía todo funcionando sin problemas. Estaban listos. Harris se paró en el puente y miró la pantalla de visualización. El velo brillaba ante ellos como una cortina de luz estelar. Más allá yacía una galaxia en llamas. Miles de millones de vidas pendiendo de un hilo. Toda la tripulación, dijo por el intercomunicador. Habla el capitán. Estamos a punto de cruzar el velo por primera vez en 200 años. Muchos de ustedes han oído historias sobre lo que la coalición les hizo a nuestros antepasados. Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué vamos a ayudarlos ahora. No pretendo tener todas las respuestas. Pero sé esto. Hay gente inocente muriendo ahí fuera. Niños que nunca hicieron daño a nadie. Familias que solo quieren vivir en paz. Si tenemos el poder de ayudarlos y elegimos no hacerlo, entonces no somos mejores que aquellos que nos abandonaron. Hizo una pausa y miró a su tripulación. Tenían miedo. Podía verlo en sus ojos. Pero también estaban decididos. Fijar rumbo a Cátara 9, ordenó. Velocidad máxima. El motor del centinela zumbó con potencia mientras la nave se movía hacia el velo. Por un momento, la realidad pareció estirarse y doblarse a su alrededor. Luego hubo un destello de luz y estuvieron dentro. La galaxia se abrió ante ellos, vasta, hermosa y moribunda. Nathan Cole levantó la vista de su consola. La unidad está estable, capitán. Todos los sistemas funcionan normalmente.
Katie Morrison revisó la pantalla táctica. Estoy detectando enormes firmas de energía cerca de Katara 9. Parece que la batalla ya ha comenzado. Harris asintió. Entonces será mejor que nos apresuremos. El centinela aceleró hacia la oscuridad. Una sola nave contra el fin de todo. El cielo sobre Katara 9 se había vuelto negro con naves Katar. Llenaban el vacío como una alfombra viviente. Millones de naves orgánicas palpitando con luz hambrienta. En su centro flotaba la Nido Madre. Una criatura tan vasta que doblaba el espacio a su alrededor con su pura masa. Observaba el desarrollo de la batalla con 1000 millones de ojos y dirigía a sus hijos con pensamientos que viajaban más rápido que la luz. El almirante Zylos estaba en el puente de su buque insignia y veía morir a su flota. Las naves de la coalición luchaban valientemente, pero no era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Una por una, sus naves estaban siendo destrozadas por el enjambre. El crucero Amanecer Plateado explotó a su izquierda. El destructor Tormenta Nocturna fue invadido por miles de cazas Katar más pequeños que desgarraron su casco como parásitos a través de la carne. La nave de transporte Esperanza del Mañana, que llevaba 10.000 refugiados, fue envuelta por un enorme tentáculo Katar y aplastada como un huevo. La comandante Valara se aferró a su consola mientras su propia nave se estremecía bajo el fuego enemigo. La mitad de la tripulación estaba muerta. La otra mitad estaba luchando contra incendios e intentando evitar que los motores explotaran. Había aceptado que iba a morir. Solo deseaba haber podido hacer más. Entonces sucedió algo imposible. El espacio mismo se rasgó como una herida en la realidad. Una onda de energía se extendió por el campo de batalla, alterando los sistemas de puntería Katar y haciendo que los sensores de la coalición se volvieran locos. Del centro de la perturbación surgió una nave diferente a todo lo que nadie había visto jamás. Era negra. No pintada de negro, sino verdaderamente negra, como si estuviera hecha de oscuridad misma. La luz parecía caer en ella y no volver a salir. Era angular y afilada, cubierta de geometrías que dolían a los ojos si se miraban demasiado tiempo. Extrañas armas sobresalían de cada superficie. Dispositivos que no tenían nombre en ningún idioma de la coalición, y estaba sola. El enjambre Katar se volvió para enfrentar al recién llegado. 1.000.000 de naves se orientaron hacia este único buque que se había atrevido a interrumpir su festín. La Nido Madre palpitó con curiosidad y hambre. Había consumido civilizaciones que abarcaban sistemas estelares enteros. ¿Qué era una nave más? En el puente del USS Centinela, el capitán Daniel Harris examinó el campo de batalla con ojos fríos. La situación era peor de lo que había esperado. La flota de la coalición estaba casi destruida. El enjambre Katar era más grande de lo que sugería la inteligencia, y la Nido Madre estaba más cerca de lo que le hubiera gustado. Pero nada de eso importaba. Tenía un trabajo que hacer. El teniente Ryan Peters cantó los números con voz tranquila. Aproximadamente 2,3 millones de contactos enemigos, capitán. Las fuerzas de la coalición se han reducido a 34 naves operativas. La teniente Cristina Reyes ya había trazado múltiples vectores de ataque. Tengo 17 rutas de aproximación posibles hacia la Nido Madre. Ninguna de ellas es lo que yo llamaría segura. El capitán Harris casi sonrió. Seguro nunca fue parte del plan. Se giró hacia el oficial de armas Scott Palmer. Carguen todos los sistemas de armas. Vamos a cazar. El centinela se movió. No volaba como una nave normal. Parecía desfasarse y desaparecer de la existencia. Apareciendo en un lugar y luego en otro sin cruzar el espacio intermedio. Los Katar intentaron seguirlo, pero sus armas solo encontraron vacío donde había estado la nave humana momentos antes. Entonces el centinela abrió fuego. Rayos de antimateria salieron disparados de sus baterías delanteras. Cada uno transportaba suficiente energía para fracturar un planeta. Las naves Katar no explotaban al ser alcanzadas. Simplemente dejaban de existir, borradas de la realidad como si nunca hubieran nacido.
Los pulsos de gravitón aplastaron formaciones de cazas hasta convertirlos en puntos de densidad infinita. Las lanzas de plasma abrieron heridas ardientes a través del enjambre, dejando rastros de escombros fundidos a su paso. En los primeros 60 segundos, el centinela destruyó más Qatar de los que toda la flota de la coalición había logrado en 6 meses de lucha. El almirante Zilos miró su pantalla táctica con incredulidad. Su traductor estaba luchando por procesar lo que estaba viendo. Una sola nave estaba cortando el enjambre Qatar como una hoja a través del agua. Cada arma que disparaba mataba a docenas de enemigos. Cada movimiento que hacía dejaba destrucción a su paso. La comandante Balara sintió lágrimas corriendo por su rostro. Vinieron, susurró. Los humanos realmente vinieron. El enjambre Qatar retrocedió confundido. Nunca se habían encontrado con algo así. Sus armas no podían alcanzar al buque humano. Sus números no parecían significar nada. Por primera vez en su larga historia de conquista, tenían miedo. Pero la nido madre no tenía miedo. Estaba enfadada. Gritó órdenes a través de neuronas entrelazadas cuánticamente, ordenando a sus hijos que abrumaran a esta criatura insolente que se atrevía a desafiarlos. Millones de naves Qatar convergieron en el centinela, sacrificándose en oleadas para derribar a la imposible nave. Los escudos del centinela se encendieron bajo la embestida. Las luces de advertencia parpadearon en las consolas. El ingeniero jefe Nathan Cole gritó, actualizaciones desde la sala de máquinas, redirigiendo energía a través de sistemas que nunca fueron diseñados para soportar tal tensión. Integridad del escudo al 67%. La alférez Laura Michey informó, se están adaptando a nuestras frecuencias de armas. Katie Morrison coordinó los equipos de control de daños con fría eficiencia. Brechas menores en el casco en la cubierta 7 y 12. Equipos de reparación en ruta. El capitán Harris observó cómo los Qatar se cerraban a su alrededor. El enjambre estaba sacrificando miles de naves para asestar un solo golpe al centinela. No era una estrategia sostenible para ellos, pero tampoco lo era para los humanos. Tomó una decisión. Nathan, dijo por el comunicador interno. ¿Cuánto tiempo para cargar el lanza Génesis? Hubo una pausa. Cuando el ingeniero jefe respondió, su voz estaba amortiguada con algo entre asombro y miedo. Capitán, esa arma nunca ha sido probada en combate. El rendimiento teórico está más allá de todo lo que jamás hayamos desplegado. ¿Cuánto tiempo, jefe? 7 minutos. Pero, señor, dispararla agotará todas nuestras reservas de energía. Estaremos muertos en el espacio durante al menos 3 minutos después. Si queda algún Qatar, nos destrozarán. El capitán Harris asintió lentamente. Miró al nido madre en la pantalla táctica. Era la clave. Todo dependía de lo que sucediera a continuación. Entonces será mejor que nos aseguremos de que no quede ningún Qatar. Los Qatar habían consumido 1000 civilizaciones a través de una docena de galaxias. Habían devorado especies que habían dominado tecnología más allá de la imaginación. Habían aplastado imperios que habían durado millones de años. Eran los depredadores definitivos, la oscuridad final al final de todas las cosas. Y ahora, por primera vez en su existencia, conocían el miedo. La nido madre sintió que se extendía por el enjambre como una enfermedad. Sus hijos morían más rápido de lo que ella podía reemplazarlos. La extraña nave negra se movía a través de sus fuerzas como un fantasma, apareciendo y desapareciendo a voluntad, dejando solo muerte a su paso. Nada en su vasta experiencia la había preparado para esto, pero aún no estaba derrotada. Había luchado y ganado contra especies que parecían invencibles. Se había adaptado y superado desafíos que habrían destruido a seres inferiores. Lo haría de nuevo. Gritó nuevas órdenes a través de la red cuántica que la conectaba con cada Qatar existente. Olviden el miedo. Olviden la supervivencia. Solo existe el enjambre. Solo existe el hambre. Destruyan al enemigo a cualquier costo. 100.000 naves Qatar se separaron de la flota principal y convergieron en el centinela. Esta vez no atacaron en oleadas. Vinieron todos a la vez. Un muro sólido de metal orgánico y odio que eclipsaba las propias estrellas.
En el puente, las alarmas gritaban advertencias que nadie necesitaba oír. La pantalla de visualización no mostraba más que naves enemigas acercándose desde todas direcciones. No había escapatoria. No había retirada. Solo estaba la batalla. Integridad del escudo cayendo, informó la alférez Laura Michey, su voz firme a pesar del caos a su alrededor. 42%. 39%. 35%. El teniente Ryan Peters disparó cada arma que tenía la nave. Rayos de antimateria, pulsos de gravitón, lanzas de plasma, cañones de defensa de punto. El centinela era una fortaleza de destrucción, matando Qatar por miles. Pero por cada uno que moría, 10 más tomaban su lugar. Brecha en el casco en la cubierta 9, gritó Katie Morrison. Activando mamparos de emergencia. Informes de bajas llegando desde múltiples secciones. El capitán Harris se aferró a los brazos de su silla de mando y se negó a apartar la vista de la pantalla. ¿Cuánto falta para que esté lista la lanza Génesis? 4 minutos, respondió el ingeniero jefe Nathan Cole desde la sala de máquinas. Su voz estaba tensa. Él y su equipo estaban realizando milagros allí abajo, manteniendo en funcionamiento sistemas que deberían haber fallado hace mucho tiempo. Solo deme 4 minutos más, capitán. El centinela se estremeció cuando un buque de guerra Qatar se estrelló directamente contra sus escudos. La criatura explotó al impactar, rociando ácido orgánico sobre la barrera de energía. Los escudos parpadearon y murieron por una fracción de segundo antes de que los generadores de respaldo se activaran. La alférez Michey revisó sus pantallas con manos temblorosas. Escudos al 28%. Capitán, no vamos a durar 4 minutos a este ritmo. Harris se giró hacia la teniente Cristina Reyes en navegación. Llévenos más cerca del anillo madre. Necesitamos estar en el rango de disparo óptimo cuando la lanza esté lista. Más cerca, Reyes lo miró fijamente. Capitán, el enjambre es más denso alrededor del anillo madre. Seremos destrozados antes de llegar a la mitad del camino. Harris se encontró con sus ojos. Esa es una orden, teniente. Reyes dudó solo un momento. Luego asintió y se volvió hacia su consola. Sí, capitán. El centinela avanzó, abriéndose paso entre el enjambre como un nadador contra una corriente de cuchillas de afeitar. Naves Qatar se estrellaron contra ellos desde todos los ángulos. El fuego de armas desgarraba su casco. El chirrido del metal cediendo resonaba en los corredores. En la sala de máquinas, Nathan Cole veía fallar sus amados sistemas uno por uno. Los conductos de energía se sobrecargaron y explotaron. Los sistemas de refrigeración se averiaron, haciendo que las temperaturas se dispararan. Miembros de la tripulación se derrumbaron por el agotamiento en sus puestos, pero se negaron a dejar de trabajar. 2 minutos, gritó Cole en el comunicador. Lanza Génesis al 80% de carga. La nido madre sintió que la nave humana se acercaba y comprendió su intención. Esta nave venía por ella. Tenía un arma capaz de amenazar su existencia. No podía permitir que se acercara lo suficiente para disparar. Desató su ataque más devastador. Tentáculos de materia orgánica del tamaño de un continente se extendieron desde su cuerpo, cada uno capaz de aplastar un acorazado con facilidad. Eran más rápidos de lo que tenían derecho a ser, guiados por 1000 millones de años de instinto depredador. Los primeros tentáculos se estrellaron contra el lado de babor del centinela. La nave giró salvajemente, arrojando a los miembros de la tripulación contra paredes y consolas. Se rompieron huesos, fluyó sangre, pero los humanos no dejaron de luchar. El oficial de armas Scott Palmer siguió disparando incluso cuando su consola chisporroteaba y echaba humo a su alrededor. Tenía quemaduras de 3er grado en las manos, pero se negaba a abandonar su puesto. Cada disparo importaba. Cada baja los acercaba a la victoria. Otro tentáculo golpeó la nave. Luego otro. El centinela estaba siendo castigado por todos lados. Su casco negro ahora estaba marcado y desgarrado. Integridad del casco crítica, informó Michey. Tenemos brechas en 12 cubiertas. Soporte vital fallando en las secciones 4 a 7.
El capitán Harris miró la pantalla táctica. Estaban casi al alcance, casi lo suficientemente cerca como para terminar con esta pesadilla para siempre. Tenía que ganar un poco más de tiempo. Toda la tripulación, dijo por el intercomunicador. Habla el capitán. Lo que suceda en los próximos 60 segundos determinará el destino de la galaxia. Sé que están cansados. Sé que están heridos. Sé que muchos de ustedes tienen miedo. Pero no llegamos hasta aquí para fallar. Mantengan la línea un poco más. La respuesta no llegó en palabras, sino en acciones. Los equipos de control de daños trabajaron más rápido. Las tripulaciones de armas cargaron munición con dedos sangrantes. Los ingenieros repararon sistemas que habían sido destruidos momentos antes. El Centinela era una nave moribunda tripulada por marineros heridos, y ninguno de ellos tenía la intención de dejar de luchar hasta que el trabajo estuviera hecho. La voz de Nathan Cole se abrió paso entre el caos. Lanza Génesis, completamente cargada y lista para disparar. El capitán Harris miró la pantalla de visualización. La nido madre la llenaba por completo. Una montaña de carne y maldad esperando ser destruida. Lo habían logrado contra todo pronóstico. Lo habían logrado. Teniente Reyes, dijo en voz baja. Detención total. El centinela se detuvo, suspendido en el espacio ante la criatura que había acabado con innumerables mundos. Armas, oficial Palmer. Harris continuó. Objetivo, la masa central del nido madre. Los dedos quemados de Palmer volaron sobre su consola. Objetivo fijado, capitán. Harris respiró hondo. Pensó en la Tierra. Pensó en todas las especies que habían muerto. Pensó en el futuro que estaba a punto de comenzar. ¡Fuego! La lanza Génesis no era un arma en ningún sentido tradicional. No disparaba un rayo ni lanzaba un proyectil. Hacía algo mucho más aterrador. Rasgó un agujero en la realidad misma. La proa del centinela se abrió, revelando un dispositivo que doblaba la luz a su alrededor como un agujero negro. Las lecturas de energía se dispararon más allá de todo lo que los sensores de la nave podían medir. El espacio comenzó a deformarse y a retorcerse alrededor del cañón del arma mientras las fuerzas fundamentales del universo se doblegaban a la voluntad humana. Entonces disparó. Una línea de oscuridad absoluta se extendió desde el centinela hasta la nido madre. No era luz. No era energía. Era la ausencia de todo. Un desgarro controlado en el tejido de la existencia que borraba por completo lo que tocaba del universo. Las naves Qatar a su paso no explotaron ni se desintegraron. Simplemente dejaron de existir como si nunca hubieran nacido. El rayo golpeó al nido madre en el centro exacto de su masa. Por un momento eterno, la criatura pareció congelarse en el espacio. 1.000 millones de ojos se abrieron de par en algo que podrían haber sido sorpresa o miedo, o ambos. Luego ella se había ido. La nido madre no murió. La muerte implica un cuerpo que queda atrás. Una transición de un estado a otro. Fue borrada, eliminada de la realidad tan completamente como si nunca hubiera existido. Un momento había un monstruo del tamaño de una luna que había consumido civilizaciones enteras. Al siguiente momento solo había espacio vacío. El efecto en el enjambre Qatar fue inmediato y absoluto. La nido madre no era solo su líder. Era su cerebro, su inteligencia rectora, la mente que coordinaba cada una de sus acciones. Sin ella, no eran más que máquinas orgánicas sin mente, sin propósito y sin dirección. Las naves Qatar comenzaron a chocar entre sí. Los cazas giraron fuera de control y se estrellaron contra naves más grandes. Los buques de guerra a la deriva sin rumbo, sus armas silenciadas, sus motores apagándose. El enjambre que había aterrorizado a la galaxia durante años se derrumbó en cuestión de segundos, destruyéndose a sí mismo por pura falta de coordinación. La batalla había terminado. En el puente del centinela, las luces parpadearon y se apagaron. La energía de emergencia se activó, bañando todo en un tenue resplandor rojo. Cada consola estaba oscura. Cada sistema estaba fuera de línea.
La lanza Génesis había agotado cada reserva de energía que poseía la nave. El capitán Daniel Harris se sentó en su silla de mando y escuchó el silencio. Por primera vez en lo que parecieron horas, nada les estaba disparando. Nada intentaba matarlos. Estaban vivos. Katie Morrison fue la primera en hablar. Los recuentos de bajas aún están en curso, capitán. Hemos perdido al menos a 40 miembros de la tripulación. Otros 100 están heridos. Pero todavía estamos aquí. Harris asintió lentamente. Las cifras dolían. Cada muerte era una persona que conocía, una vida de la que había sido responsable. Haría el duelo por ellos adecuadamente cuando hubiera tiempo. Por ahora, todavía había trabajo que hacer. La voz del ingeniero jefe Nathan Cole llegó a través del sistema de comunicación de emergencia. Restauración de energía en curso, capitán. Los sistemas principales deberían volver a estar en línea en unos 3 minutos. La lanza Génesis había funcionado exactamente como estaba diseñada. Quizás un poco demasiado bien. A pesar de todo, Harris casi sonrió. Buen trabajo, jefe. Nos mantuvieron vivos ahí abajo. Fuera de la nave, las naves restantes de la coalición se acercaron con cautela. Habían visto toda la batalla desde la distancia. Demasiado dañadas y demasiado pocas para ofrecer una ayuda real. Ahora miraban al buque humano con algo parecido al asombro religioso. El almirante Zylos había visto muchas cosas en sus 200 años de servicio. Había presenciado el nacimiento de las estrellas y la muerte de los mundos. Se había encontrado con especies que se comunicaban a través del pensamiento puro y otras que existían fuera del tiempo normal. Pero nunca había visto nada como lo que acababa de presenciar. Una sola nave había hecho lo que la fuerza combinada de la coalición no pudo. Una sola nave se había enfrentado a la mayor amenaza que la galaxia jamás había conocido y había ganado. La comandante Valara lloraba abiertamente en su consola. No le importaba quién lo viera. Vinieron, siguió diciendo, realmente vinieron. Las naves de la coalición se reunieron alrededor del Centinela en una formación protectora. Naves médicas atracaron para transferir heridos. Equipos de ingeniería ofrecieron asistencia con las reparaciones. Después de siglos de aislamiento y décadas de desconfianza mutua, dos especies se estaban acercando en las secuelas de la supervivencia compartida. El capitán Harris se paró en su puente y observó a las naves de la coalición acercarse. Su uniforme estaba rasgado y manchado de sangre que era en su mayoría suya. Su rostro estaba cubierto de hollín y sus manos temblaban por el agotamiento y la adrenalina. Pero sus ojos estaban claros y su voz era firme cuando aceptó la transmisión entrante. El rostro del almirante Zylos apareció en la pantalla de visualización. Estuvo en silencio por un largo momento, luchando por encontrar palabras que pudieran expresar lo que sentía. Finalmente, habló. Capitán, en nombre de la coalición estelar, ofrezco nuestra más profunda gratitud. Han salvado no solo nuestras vidas, sino las vidas de miles de millones en toda la galaxia. Sabemos que no tenemos derecho a pedir su ayuda después de lo que le hicieron a su pueblo. Y, sin embargo, vinieron de todos modos. No hay palabras. Harris consideró cuidadosamente su respuesta. Pensó en la historia entre sus especies. Pensó en la traición y la ira y los largos años de aislamiento. Pensó en los miembros de la tripulación muertos que nunca volverían a ver la Tierra y en los heridos que llevarían cicatrices por el resto de sus vidas. Pero también pensó en el futuro, en lo que se podría construir si los viejos rencores finalmente se dejaran de lado. Almirante, dijo lentamente, el pasado no se puede deshacer. Pero el futuro aún no está escrito. La Tierra ha pasado 200 años escondiéndose detrás del velo, cuidando viejas heridas y preparándose para una guerra que esperábamos que nunca llegara. Ese tiempo ha terminado. Estamos listos para reintegrarnos a la galaxia. No como víctimas ni como conquistadores, sino como socios. Hizo una pausa y miró a su alrededor, a su tripulación. A Katie Morrison, golpeada pero no vencida. A la teniente Reyes, que los había guiado a través del infierno y de vuelta. Al alférez Michey y al oficial Palmer,
Y a todos los demás que se mantuvieron firmes cuando todo se estaba desmoronando. El centinela necesitará reparaciones, continuó. Tenemos heridos que necesitan atención médica y muertos que merecen los debidos honores. Después de eso, probablemente deberíamos hablar sobre lo que viene después. El almirante Cilos inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Lo que necesiten, capitán. Lo que podamos proporcionar. Se lo han ganado 1000 veces. Harris asintió y se reclinó en su silla. La pantalla de visualización mostraba las estrellas de una galaxia que casi había muerto y ahora luchaba por renacer. Llevaría años reconstruir. Llevaría generaciones curar todas las heridas. Pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Teniente Reyes, dijo en voz baja. Cuando las reparaciones estén completas, fije rumbo a la Tierra. Es hora de volver a casa. Y mientras los sistemas del Centinela volvían lentamente a la vida, el primer representante de la humanidad en la nueva galaxia miró las estrellas y sonrió. El largo aislamiento había terminado. Había comenzado un nuevo amanecer.